Bueno, vamos a hablar de The Marvels y vamos a confirmar lo que ya veníamos viendo, lo que se venía diciendo que iba a pasar, lo que confirmamos en el primer día y ahora simplemente vamos a confirmarlo de verdad y listo, ya está, no queda más que decirlo. Esto es un fracaso, esto era una mala idea y vamos a ver este video donde voy a traer varias fuentes, sí, varias fuentes que confirman esto. Estas no son solo opiniones, sino que son datos, son fuentes que te voy a ir poniendo en pantalla. Así que sin perder más el tiempo, comencemos. Bueno, la primera fuente que tenemos, acá vamos a leerla, nos dice: The Marvels es el peor estreno de Marvel en cines y fracasa en su intento de conquistar la taquilla. Esto es increíble porque realmente Disney, a través de Marvel, necesitaba que esta película sea un éxito. Necesitaba cerrar bien el año. Un año en el que celebraban su aniversario. Un año en el que le ha ido muy mal en números en taquilla. También en audiencias y visualizaciones en su propia plataforma. Es que estamos llegando a un punto en el que la gente ya no les está creyendo más. Con esto de si no te gusta es porque eres tú el problema. Si no te gusta es porque eres machista, misógino, racista o lo que sea. Ya la gente no les está creyendo esto y cada vez se están quedando más solos los que utilizan esa herramienta para atacar a los críticos. Cada vez más cosas salen a la luz. Hace poco demostramos en varias fuentes que el mismísimo CEO de HBO, utilizaba cuentas falsas para atacar a los críticos que no les gustaban sus productos. Así que imagínense, de ahí los empleados para abajo, imagínense compañías como Disney. Como siempre digo, tarde o temprano la verdad sale a la luz. Y bueno, vamos a leer esto. El film con Brie Larson como Capitana Marvel, una de las películas de Marvel para 2023, no ha logrado triunfar en taquilla. Hablamos de uno de los tropiezos históricos de la Casa de las Ideas. De la Casa de las Ideas, no. De la casa que roba ideas o compra ideas. The Marvels, una de las películas de Marvel que adelantaron el futuro del MCU, ha sido un fracaso estrepitoso para Marvel Studios. Hablamos de una producción que, si bien se esperaba que no iba a enamorar a la taquilla, ha acabado ofreciendo unos números aún más inferiores de lo previsto por los analistas y los responsables del film en Disney. The Marvels apenas ha recaudado $110 millones a nivel mundial al momento de grabar este video de esta nota, ¿no? Y eso son graves problemas para la Casa del Ratón, la Casa de las Ideas. Me niego a decir porque, como digo, Disney no tiene ideas. Disney compra producciones, ideas, productos que funcionan y los hace mierda. Así se manejan. Y las producciones de superhéroes en un año horrible para el género. The Marvels tenía mala prevista en taquillas, pero los resultados han sido aún peores. Vamos con otra fuente. Vamos a ir pasando de fuente en fuente porque digo, si no el video se me va a hacer larguísimo. Y sí, esto confirma. Taquilla de Marvel, $47 millones, la peor en la historia del MCU. Funciona incluso peor que las películas del MCU de hace 15 años. Esta fue una nota de ayer. The Marvel se está registrando un fin de semana en taquilla de apertura de $47 millones, el peor en la historia del universo cinematográfico de Marvel y en el lado más bajo de las estimaciones. Esto incluye también remontarse a 2008 con el Increíble Hulk de $55,4 millones y hay que acordarse también que el Increíble Hulk, esos 55 millones, es de 2008. Hay que actualizar eso a la inflación y entender que en ese momento las películas de superhéroe, bueno, más o menos, o sea, es mucho peor esto. Y cualquiera de las películas de la era Kobe o pinchazo del MCU como Black Widow con 80 millones, Shang-Chi con 75 millones o de Eternals. ¿Se acuerdan de Eternals? Bueno, de Eternals con 71 millones. Y nos vamos también a su competencia, a DC. El número también es menor a The Flash, gente.
a The Flash con 55 millones y Black Adam, que en todos lados salió, no, es un fracaso, es un fracaso, es un fracaso, es una basura Black Adam, es una basura, meses, tío, no, es una basura. Bueno, Black Adam 67 millones, o sea, esta película está peor, así que imagínense, para comparar un poquito, ¿no? Vamos con otra donde nos dice The Marvels de Disney es una bomba con el peor estreno de la historia del MCU. Con los costos de producción y promoción, los cultores de la política de identidad en Disney invirtieron alrededor de 350 millones en esto. Sí, con costos de producción, de promoción, de marketing y de todo, ¿eh? Lo que difícilmente parece un paso adelante. Es un buen día para los haters de Disney. Y termina abajo la nota diciendo, y estoy teniendo un buen día. Así que acá se la están pasando bomba con el fracaso de esta película. En otra fuente nos confirman The Marvels consuma el fracaso, pérdidas millonarias para Marvel. Estamos hablando solo de una película, pero paremos un poquito la pelota, paremos un poquito y pensemos. En este año, ¿cuántos fracasos millonarios ha tenido Disney? ¿Cuántos? Porque en este mismo año tuvo La Sirenita, en este mismo año tuvo Peter Pan y Wendy. O sea, no solo tuvo fracasos millonarios en taquilla de cine, sino que también, como decía antes, en su propia plataforma. Tuvieron La Invasión Secreta, tuvieron Indiana Jones y El Dial del Destino. Producciones millonarias, con presupuestos el triple de lo normal. Y hemos hablado de los fracasos millonarios que han tenido en cada una. Entonces todos esos números se acumulan, se suman. Así que no sé, me parece al menos interesante ese punto. The Marvel consuma el fracaso, pérdidas millonarias para Marvel. Marvel Studios toca fondo con The Marvels. Mientras los números hablan por sí solos, este es el primer fracaso real en la historia del MCU. En realidad, real no, ha tenido muchos fracasos, pero bueno, este es, digamos, el más notable. The Marvels ha consumado el fracaso y va a provocar pérdidas millonarias en Marvel. El último lanzamiento del estudio cinematográfico responsable del UCM, dirigido por Nia Da Costa, directora que quiso abandonar este proyecto, atentos, ¿no? Directora que quiso abandonar este proyecto. Y protagonizado por Brie Larson, protagonista que quiso abandonar este proyecto. Fíjense lo malo que era, cómo trataron de advertirnos. Si los protagonistas y los mismos directores se están tratando de escapar, de ir del proyecto, es porque realmente el banco se está hundiendo notablemente. Y eso va también para Blade, por ejemplo, que lo hablamos hace poco. El nuevo remake de Blade para audiencias modernas con mujeres empoderadas como protagonistas y Blade como cuarto personaje en su propia película. Esa idea maravillosa que tuvieron en Marvel y en Disney, sí, los mismos, Sí, los mismos. Que ya no sé cuánta cantidad de guionistas abandonaron el proyecto y directores abandonaron el proyecto. Y el mismo actor principal quiere abandonar el proyecto hace mucho, porque no lo soporta. Estamos hablando de lo mismo. El día que terminen Blade, si es que la terminan y si es que la sacan adelante, vamos a ver qué pasa. Y por otro lado, hablando también de fracasos millonarios. Si a todo esto le sumamos, bueno, claro, pero ¿se imaginan que hubieran estrenado Blancanieves? Porque ahora la tiraron para adelante para 2025, para ganar un poquito más de tiempo. ¿Se imaginan si a todo esto le sumamos Blancanieves de Rachel Zegler? ¡Wow! ¡Qué locura! Según datos de Box Office Mojo, The Marvels ha recaudado tan solo 88,5 millones de dólares en todo el mundo durante su primer fin de semana de estreno. Este rendimiento está por debajo de las expectativas de The Marvels, que plantea una preocupación seria, especialmente considerando el presupuesto de producción de la cinta que costó 220 millones de dólares. Acá estamos hablando más o menos no tan alevoso, pero estamos hablando de nuevo de números raros como los Anillos de Poder, porque yo cambio de fuente y veo números distintos. Llamativo, ¿no? En cuanto al presupuesto que se gastaron. Es interesante como con producciones multimillonarias, con presupuestos totalmente fuera de lo normal, nunca queda claro cuánto se gastaron realmente, pero sí queda claro que ha sido un fracaso millonario. Pero igual, vamos a hacer un juego. Vamos a tomar estos números que nos están queriendo dar de 220 millones. Vamos a hacer un juego. Bueno, 220 millones para esta película, con estas actrices y todo eso. Bueno, ¿saben qué cosa costó 220 millones? Y también es de Marvel, como para comparar con otra película con la misma compañía. Bueno, 220 millones, Los Vengadores.
con el elenco que tiene Los Vengadores. Porque Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson y más, Chris Evans y más. Todo ese elenco es caro, ¿eh? Es caro, hay que pagarles. Para que se hagan una idea más o menos, ¿no? De los números extraños. Vamos con nota de las fuentes. The Marvels sufre un fracaso histórico en taquilla y va camino a tener el peor estreno de Marvel hasta la fecha en Estados Unidos. La película de Brie Larson se estrella en los cines de Estados Unidos. Todo era dudas alrededor de The Marvels y es cierto que la nueva aventura del MCU es algo mejor de lo esperado. ¿Seguro? O sea, tan bajas expectativas tenía. Pero eso no ha impedido que se pegue un batacazo en taquilla. Tal como lo dice Derland, The Marvels va camino a tener el peor estreno de una película de Marvel hasta la fecha. Y no importa dónde vaya, no importa la fuente que te muestre, todas dicen lo mismo. Es un fracaso, es terrible y coinciden con el peor estreno de Marvel. Y estamos hablando que hace muy poquito que se estrenó. Significa que puede ir a peor, porque con estas noticias y todo esto, es probable que menos gente esté interesada en ir a ver este producto. The Marvels de Brie Larson arrasa en taquilla con el peor fin de semana de estreno de la historia. Se hunde, gente, se hunde y por más que te quieran decir lo que te quieran decir, por más que te insulte, te falte de respeto o lo que sea, los números son los que son. The Marvels, protagonizada por Brie Larson, fue un fracaso en su primer fin de semana de estreno, registrando el peor fin de semana de estreno de la historia del universo cinematográfico de Marvel, sin ni siquiera tener en cuenta la inflación. Según The Numbers, la película solo recaudó 47 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno en Estados Unidos. La película recaudó 6,6 millones de dólares el jueves por la noche, 21,5 el viernes, 15,3 el sábado, 10,2 el domingo. The Marvels recaudó 63,3 millones a nivel internacional para un total global de 110,3 millones de dólares. Dentro de esos países, los principales 5 mercados internacionales actuales son China con 11,7 millones, Reino Unido con 4,3, Indonesia con 3,7, Corea del Sur 3,5 y Francia 3,1. Como se señaló anteriormente, el fin de semana de estreno nacional de Estados Unidos, estamos hablando, aclaración, de 47 millones, es el peor de la historia del universo cinematográfico de Marvel, sin ni siquiera tener en cuenta la inflación. El anterior poseedor de este título era The Hulk, el increíble Hulk, la película que había recaudado 55,4 millones de dólares, pero en 2008. Ant-Man de 2015 tuvo la peor recaudación en taquilla si se tiene en cuenta la inflación. La película recaudó 57,2 millones de dólares en 2015. Teniendo en cuenta la inflación, esto resultaría unos 74,3 millones de dólares en 2023. Bueno, sí, no nos metamos tanto en eso, es anecdótico. O sea, aún así, sin tener en cuenta la inflación, los números son peores. O sea, esto es para dejarla incluso peor parada esta película. Y bueno, no te vayas porque vamos a ver la última fuente, a ver si hay algo que me muestre algo distinto. Fíjense cómo pasé de una a otra y aún así no hay forma. The Marvels confirma su enorme batacazo en taquilla. La película con Brie Larson destroza la marca del peor estreno de Marvel en sus 15 años de historia. Feliz aniversario Disney, feliz fin de año, feliz año nuevo. Todo apunta a que va a ser el primer gran fracaso económico del MCU hasta la fecha. De nuevo, estas son fuentes que intentan acomodar un poco el fracaso y acompañar un poquito, poner un poquito de algodones, de colchones en el suelo para amortiguar un poquito, para que no se note tanto la caída. Sería para que no se note tanto esa caída y que no duela tanto. Pero igualmente, por más que pongas colchones en el piso, si se está cayendo desde un edificio, no va a cambiar el resultado. El enorme batacazo de Marvel en taquilla se ha confirmado de forma definitiva, gente. Definitiva. Que no te quieran vender lo contrario. Que no te quieran vender que esto es un éxito, que no saben, que son unos haters, que si no te gusta es porque eres machista, misógino, racista, esto, lo otro. Que no te traten de vender pescado podrido. Que no te traten de engañar. Esto es un fracaso. Empiecen a decir la verdad. La película protagonizada por Brie Larson ha destrozado el récord de peor estreno de Marvel en Estados Unidos de sus 15 años de historia. En concreto, la aventura
del MCU se ha tenido que conformar con unos escasos 47 millones de dólares. Es un fracaso inapelable. Habrá quien pueda decir que ingresar varias decenas de millones de dólares en su primer fin de semana nunca puede ser considerado un fracaso, pero es que la película, cuyo presupuesto se ha ido por encima de los 200 millones de dólares y algunas fuentes incluso lo acercan a 300 millones de dólares, que puede ser, es muy probable, a lo que hay que sumar otros 100 millones de dólares en concepto de marketing. Se necesita mucho más que eso. Y también, bueno, hablando un poco de números en taquilla, se calcula siempre más o menos, y esto es un dato anecdótico, se calcula siempre más o menos que para que una película sea ganancia, que sea rentable, que realmente genere ganancias, tendría que tener una recaudación el triple de su presupuesto, 3 veces su presupuesto. Así que bueno, si costó cerca de 300 millones de dólares, como algunos están diciendo, y las fuentes que más les creo, porque las que le bajan los números son las que están a favor de Disney, si costó eso, bueno, tendría que estar ganando unos 900 millones de dólares, cerca de 1000 millones, como para que sea ganancia. Y la verdad, se ve muy difícil esto, muy difícil. Pero son presupuestos y gastos similares a los que ha tenido The Flash, a los que ha tenido Indiana Jones, a los que ha tenido La Sirenita y a los que tiene Blancanieves. Son presupuestos similares, estamos hablando siempre de películas que cuestan una locura. Y no me pueden decir que las películas ahora cuestan eso, porque no es así. Hay películas que cuestan lo normal. Son películas que cuestan menos de 100 millones de dólares. No, pero lo que pasa es que los efectos especiales, todo lo contrario, los efectos especiales por computadora se utilizaron y se utilizan para abaratar los costos. Porque si utilizarías efectos prácticos, como por ejemplo El Señor de los Anillos, el presupuesto se te iría mucho más caro. Porque tenés que ponerle armaduras y cosas que cuestan dinero, máquinas que simulan, cámaras especiales, todo un equipo técnico trabajando en eso, animatronics, todo eso cuesta dinero, que era como se hacían las películas antes y por eso envejecieron tan bien. Ejemplo, miren Jurassic Park 1 y miren lo que es ese tiranosaurio. Estamos hablando de 30 años después y se ve espectacular. La escena del tiranosaurio con la lluvia y todo se ve espectacular, increíble como se ve. 30 años después. ¿Saben por qué? Porque es un dinosaurio que está ahí parado, es un animatronic que está ahí parado delante de ellos. Y todo eso cuesta mucho dinero, pero lo han hecho, lo han invertido bien y además han invertido en buen guión, buena dirección, Steven Spielberg por favor, y buenos actores. Cuando tenés todo eso, bueno, se nota. ¿Y saben qué? Cuando tenés todo eso se vuelve rentable, porque como la gente lo ve, le gusta y lo recomienda, más y más gente lo quiere ver, le gusta y lo recomienda. Y todo eso se traduce a más platita, entonces es más rentable. Pero bueno, no sé, estamos en una era extraña en cuanto al cine y el entretenimiento. Pero bueno, por suerte para eso tenés este canal que te invito a suscribirte, en el que analizamos todas estas cositas y muchas más. Así que bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto, déjenlo saber en los comentarios. Si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo, gracias por la paciencia. Deja un like, comenta y suscríbete para que pueda hacer más videos como este. Compartí este video en las redes y a tus amigos para que este mensaje llegue. Muchísimas gracias a todos los que nos pasan siempre noticias al servidor de Discord que tenés abajo en la descripción. Y sobre todo muchísimas gracias a los Patreon, los miembros del canal, por hacer que este proyecto sea posible. Te invito a pasar por el canal para ver los videos que aún no hayas visto. Y sin nada más que decir, les mando un saludo, les mando un abrazo y como siempre, los espero y los veo en el próximo video. Muchas gracias por estar.